seguir adelante porque nos enterábamos hace pocos días de una estafa. Una mujer fue víctima de una estafa porque le hackearon su cuenta en el Banco República. Inclusive ahora, en las últimas horas, insistió el Banco República a tener mucho cuidado con el manejo de la información personal ante quien se la pueda pedir a través de WhatsApp o a través de correos electrónicos. A esta señora le terminaron estafando, robando 620.000 pesos en préstamos, adelantos de sueldos y ahorros, provocando el vaciamiento de su caja de ahorros. Hubo una advertencia por parte del Banco Central, justamente con respecto a estafas en inversiones con esquema piramidal. Varios abogados advierten sobre un aumento de estafas a nivel bancario y bueno, llamamos a uno de esos abogados con una capacidad docente impresionante, muy claro, para que nos ayude a entender y poder prevenir estas cosas. Doctor Germán Ale, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Un gusto verlos a todos y bueno, especialmente a ti que hace tiempo que no te veía en otras situaciones. Tal cual. Siempre periodística, por las dudas, porque que un abogado penalista, digo, te vi en otras circunstancias, es complicado. Es horrible que lo tuvo que aclarar. Porque ser mala. Pero estando Fablé delante. Yo lo conozco. ¿En qué situación lo salvaste, Germán? No, pero vamos a aclarar, yo parto del supuesto que las situaciones son todas lícitas, ¿o no? En el caso del gordo, ¿no? El tuyo y el mío depende. Germán, bueno, se puso de moda esta forma de estafa, nos agarra con la guardia baja, confiamos demasiado. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Mira, lo que pasa es que el mundo tiene una dinámica brutal. La estafa es un delito de argucia, de inteligencia, que requiere a un individuo con la inteligencia para llevar a cabo esa estafa, a veces mucha, a veces poca, pero suficiente, y al mismo tiempo una víctima adecuada. Es un delito apasionante desde el punto de vista del estudio, espantoso desde el punto de vista de la víctima, obviamente, sí, claro, ¿no? Pero desde el punto de vista técnico requiere algo que el resto de los delitos no tanto, es decir, planificación, requiere puesta en escena, requiere generar un clima propicio. El tema de las inversiones, a través de lo que es el mundo informático, y bueno, se ha disparado, se ha abierto un espacio cibernáutico impresionante, lo que es muy bueno, pero ya sabemos que todo progreso, todo avance y toda tecnología las vulnerabilidades a las que nos exponemos tiene otro tramo. Entonces, hoy el mundo informático, en el ámbito de lo delictivo, es un campo orégano, y de hecho una estafa se puede efectuar, no me refiero a esta que tú mencionabas, sí. ¿No? Que se puede efectuar aquí, digamos, a perjudicar a una persona aquí y ser efectuada en Singapur, en realidad. Claro. Incluso un problema que tenemos siempre es establecer dónde se cometió el delito, porque es un lugar sin lugar, se sabe dónde se produjo el daño, pero lo que se llama la acción o conducta criminal puede dar resultado en Uruguay, pero haber sido producido en Turquía, ¿Y la justicia dónde actúa ahí? Bueno, hay varios criterios. No pensé que íbamos a derivar justo en esa parte. No, pero ahora me dio claro, curiosidad, ¿no? Me metí solo, no hay problema. Hay varios criterios. Un criterio es donde comienza la acción. Entonces, por ejemplo, ya que mencioné Turquía o Grecia, lo que sea, donde comienza la acción y donde produce los efectos. Otro criterio es donde produzca los efectos, y por el resultado. ¿Dónde se produjo el daño? En Uruguay. Entonces, tercer competencia, el sistema uruguayo. Y el otro es el criterio de la univocidad, que es un criterio que termina siendo el más práctico, quizás técnicamente no el más puro, que es entiende el que primerea, es decir, el primero que capta la situación, y por lo tanto si el que reclama el país en cuanto a jurisdicciones donde se cometió la acción será ese, Turquía por ejemplo, y si es donde fue el daño, en Uruguay. Ahora, hoy día todo este tipo de conductas, el phishing famoso, que más o menos la gente tiene una idea, pero de todas maneras es pescar en internet, es decir, hacerse pasar por otra persona, cambios de identidades, esos avisos, de cuentas, de redes sociales. Claro, esos avisos que, no digo que todos los que recibimos sean delictivos, vamos a aclarar, pero dentro de esa impresionante cantidad de cascadas que de mañana vamos borrando de mensajes de lugares donde yo nunca estuve, no tengo idea, no compré nada. O apareció un tío abuelo que nos dejó millones de dólares. Me tratan como un gran cliente, claro. Y yo no les compré nada, más no puedo ser buen cliente porque tengo dinero, entonces es difícil. Pero y vemos todo eso y eso es... Y la avaricia de la gente, Germán. Y la ambición, la avaricia del estafado, sí, ¿no? A veces muy buena gente, pero crédula. Sí, pero no siempre es avaricia. No. Pero ahí ves la inteligencia del estafador. Es decir, yo no caigo en esa porque soy inteligente, no, porque tengo este mundo. Pero puedo caer fácilmente porque es un problema de inteligencia. La víctima en la estafa, a veces, cuanto más inteligente, más le gusta al estafador.
Es decir, en ocasiones la víctima cae por lo que vos decías, Paulette, su ambición, su egocentrismo, su vanidad, muchos elogios, tratarlo como si fuese un excepcional cliente y entonces termina comprando. Después está también el sistema Poncio, piramidal, que en realidad, bueno, lo hemos visto en la prensa, algo ha salido y es viejo porque tiene un siglo por lo menos con Carlo Ponzi, un italiano que se radicó primero en Estados Unidos, fue a Canadá, en Canadá lo rajaron, con una estafa que hizo una señora, volvió a Estados Unidos y hacía un sistema, yo no voy a dar todos los detalles porque en nuestro métier hay que guardar ciertas recetas. No hay que avivar giles, como No, decía antes. evidentemente no, pero hay cosas que son básicas. Es decir, el individuo trataba de conseguir muchos capitales, no tienen por qué ser altos. Las grandes maniobras no se hacen con los capitales más elevados, se hace con la gran cantidad de capitales pequeños o medianos. Conseguía capitales de inversión prometiéndoles de todo, un porcentaje de que en 30 días iban a ganar el 50% del valor de la inversión. Esas personas crédulas que de repente vivían muy ajustadamente y que con su poco dinero no iban a conseguir otro dinero, y si el dinero no iba a producir dinero, encontraban en Ponzi un personaje insólito. Y bueno, entonces él tomaba ese dinero y él les daba dinero. ¿Pero dónde estaba la maniobra? Que él no les daba intereses de verdad de nada, lo que le daba era un pedazo del dinero que habían invertido. Y entonces el individuo creía que ganaba, hasta después un buen día ya no cobraba nada y perdía absolutamente todo. Más recetas no voy a dar. No, está bien, pero bueno, el tema es... La maniobra está muy bien hecha, sí, quiero claro. aclarar, y puede caer personas muy capaces o inteligentes, no con un cuento muy tonto del tío, pero bien elaborado, con una muy buena puesta en escena, y bueno, les diré que la gente es mucho más frágil de lo que ella piensa. No, y además otra cosa, lo que ha pasado es que con el tema pandemia y el tema de la inclusión financiera y una cantidad de cosas, todo se está resumiendo cada vez más en las gestiones a distancia. Uno se mete a veces en una sucursal de bancos que solo son máquinas, es decir, como consumidores nos hemos tenido que adaptar a una cantidad de elementos tecnológicos que o no, pueden no gustarnos, pueden no entender, no lo entendemos, nos asustamos, no queremos, pero estamos obligados a eso. Y ahí es donde aparecen también muchas inseguridades. Si me llega el phishing que mencionaba, me llega un correo electrónico o un mensaje de texto con el logotipo de mi banco, con una dirección más o menos parecida a la del banco, que me menciona como cliente donde yo tengo mis únicos ahorros, etcétera, y me pide una información, yo puedo caer fácilmente. Sí, hay que tener cuidado, es decir, yo qué sé, en general lo que uno sugiere o recomienda es que directamente no se abran esos correos, directamente no abrirlo. Ya el hecho de abrirlo y leerlo ya está aportando cierta información, quizás no toda la que el de la maniobra quiera, pero ya está aportando. Lo ideal es no abrirlo. Ahora, como bien decís, hay situaciones que tú ves el logo de una empresa con la que le has comprado, tenés un vínculo, o para el caso de que recibieses algo de tu ámbito laboral, con un logo, algo por el estilo, y te puede llamar la atención. En esos casos, aunque parezca un poco exagerado, pero a la luz de todo lo que pasa, yo creo que lo primero sería comunicarse por otra vía con ese medio diciendo si están enviando información. Muchas veces no tenemos, y me incluyo, esa cautela, pero todo lo que sea bancario, si no tenés una certeza total de que sea tu banco y un esquema operativo, directamente no. Yo creo que ahora la totalidad de los bancos abrirlo. dicen que no piden información. Exacto. Por ¿Sabes ley. lo que pasa? A veces hackean lugares que son alternativos. Por ejemplo, el caso de PayPal, ¿no? Te hackean la cuenta de PayPal y ahí sacan información de tu tarjeta y lo tienen. Entonces, cuando vuelven contigo, ya no es hola, Germán, me parece que vos, no. Vuelven contigo, Germán, vos que sos el titular de tal tarjeta. Hay una información que es mucho más precisa. Y ya con el loguito del banco y todo te genera seguridad de que estás hablando con alguien que te conoce y que es el representante de tu cuenta, ¿no? Entonces ahí es cuando marchas, cuando empiezan a hackear cosas que están alrededor. Lo que pasa, Martín, es que yo a veces me pongo un poco obsesivo con el tema de no dar datos cuando nos llaman por teléfono para ofrecernos cualquier cosa. Primero también tenemos que saber, hay una ley de protección de datos que tenemos que conocer para saber quién nos está llamando del otro lado. Se terminó a partir del 1 de enero, no te pueden llamar más a ofrecerte cosas. Puedes pedir, no me llame, No, llame. todavía no está operativo. Está el 1 porque de siguen enero. llamando. Está bien, pero siguen llamando, pero Sí. pasa que tenés Pero que creo que decirlo. está- de primero Pero estaban a lo que voy es que uno tiene que saber, entonces uno pregunta y también
como además los call centers son todo un mundo que te pueden estar llamando desde República Dominicana. Suelen no estar acá muchas veces. Por eso digo, entonces se da una situación muy difícil y entonces no sabes bien cómo manejar. Muchas veces yo creo que, claro, nosotros tenemos que ir acostumbrándonos a movernos en este mundo. Y digo nosotros, quizás la gente más joven en algunos aspectos no, y en otros hasta son más ingenuos. Manejan mucho más la técnica que nosotros, pero también es verdad que entran en situaciones que nosotros no. Y si vemos de todo, pero lo que sí me parece importante cuando uno recibe llamadas es tratar, más que empezar a responder, empezar a preguntar uno. Exacto. ¿Quién es usted? ¿Por qué me llama? ¿De qué número ya lo tenemos? Pero pedir cierta información, porque muchas veces lo desestabiliza al otro, no tiene la información adecuada, aunque esté muy tranquila, la otra persona puede no tener. Y si no tiene, pues simplemente lo que hay que hacer es cortar. En todos los órdenes de la El vida, botón end es estupendo. Exactamente. en todos los órdenes de la vida el riesgo cero obviamente no existe, ¿no? Entonces es imposible pensar que el riesgo cero se va a dar. ¿Hacen falta más controles? Obviamente que hay una parte que tiene que ver con uno, ¿no? Con los elementos que tú estás diciendo de qué es lo que se brinda. Porque muchas veces con preguntar. la letra chica estás habilitado, estás abriendo una puerta que no conoces, con tu consentimiento que ni siquiera sos consciente que lo diste. Exacto. ¿Hacen falta controles más allá de lo que pueda hacer mi accionar como cliente? Desde las instituciones, desde el Estado. Está muy bien lo que planteas porque es bastante más profundo de lo que a veces se puede ver rápidamente. ¿Qué quiero decir? Que nos controlen nos molesta. Sí, claro. Es un disvalor. Por otro lado, es verdad que a una tecnología mucho más avanzada que no dominamos en la inmensa mayoría de las personas más allá de la edad, hay un punto en el que directamente la tecnología nos gana a todos. Sí. Vamos siempre atrás. Entonces parece ser necesario más control. Entonces buscar la equidistancia entre mayor control para tener más seguridad, pero sin renunciar a privacidades, porque el control es pérdida de privacidad. Exacto. Y eso se interpreta fácilmente. El control es pérdida de individualismo, de intimidad. Intimidad, privacidad no quiere decir nada espurio, nada oscuro. Es mi vida que no quiero exhibir. Aquello que tengo podría exhibir si quiero, pero no deseo. En cualquier orden de la vida. Y entonces, claro, este tipo de cuestiones tecnológicas nos colocan en esa difícil situación. La gente comete errores, no son estas técnicas que hemos hablado, pero errores crasos realmente, ¿no? Es decir, por Facebook, Instagram, Twitter, cuentan todo lo que van a hacer. Claro. Entonces el delincuente poco menos que callejero, el que pretende ingresar a un domicilio, no es como antes que tenía que hacer el campaneo de estar en la zona, averiguar algo, movimiento y despertaba alguna sospecha. Pusiste en Facebook camino al aeropuerto. Claro, y mandan las fotos de todo lo que tiene dentro de la casa y le llevan hasta el Bobby, ¿no? Hasta el perro se afanan, porque ya ven que el perro es vendible. Sí, y claro. Entonces, ese es un gran problema de que la gente tiene que aprender a ellos mismos autorrespetar su intimidad. Es decir, yo entiendo que la gente quiera poner en general cosas, porque es una forma de demostración de cierta felicidad o de tristeza o de lo que vive. Es gráfico, relata más una foto que muchas palabras, depende de quién sea, pero en términos generales. Pero de todas maneras es una gran pérdida de intimidad. Yo soy subjetivo, yo no tengo Instagram, no tengo Facebook, no tengo Twitter, solo tengo WhatsApp, Internet, bueno, Telegram, por cuando aparecieron los problemas de WhatsApp, no se sabía. Entonces yo quizás sea muy subjetivo en esto, pero la recomendación que suelo dar a la gente cuando me pregunta algo de esto, yo ya me jubilé como abogado, pero igual uno hablar puede hablar, ¿no? Con cualquiera. Y dice llanamente, no es no tenerlo, porque no soy contrario a ello, pero usarlo con mucha cautela. Germán, no son amigos esas miles de personas que están ahí, no son ni conocidos, es mentira eso. El marco legal nos da seguridad, está ayornado, la tecnología va más rápido y la capacidad de respuesta del marco legal para tener cierta tranquilidad de que estamos protegidos. Sí, lo que me planteabas vos recién, el marco legal siempre está atrasado y de hecho el gran problema que tenemos es, ha habido varios proyectos, han ido quedando en el camino, ahora hay otro por ahí en danza, veremos. El problema es que el defecto que vemos en esos proyectos mancomunadamente es un exceso de punitivismo desmedido en relación a otros delitos, porque en definitiva una estafa a través de phishing o lo que el sistema Ponzi o lo que sea, no deja de ser una estafa, es una estafa común y corriente con un medio distinto a otro. Todas las estafas tienen medios distintos, entonces yo creo que en la medida que
que querramos legislar, que es correcto, no perder la dosimetría, no perder la equidistancia de las cosas, darnos cuenta de que lo que pasa en informática no es necesariamente más grave que la estafa clásica del individuo que se hacía pasar por el cobrador de UTI, que como no hay más cobrador, ya no ocurre. Pero esa fue la que pasó durante décadas y décadas en Uruguay. Y entonces yo creo que hay que aprovechar eso. Y es verdad que se puede agravar por la mayor vulnerabilidad de la víctima. Entonces, efectivamente, algunos de nosotros tendremos menos vulnerabilidad que otras personas que no puedan manejar adecuadamente Entonces, Germán, no es que haya un perfil, los medios técnicos. No es que haya un perfil de la víctima, una Sí, lo edad. hay. ¿Sí? ¿Cuál sería el perfil del que busca, digamos, este tipo de delincuente? Lo primero es el que vive, bueno, saqué los lentes, ¿no? Lo primero es el primero que vive conectado esto todo el tiempo. Es decir, ese es el campo orégano. Es decir, el primer perfil es saber que la gente, más allá de su trabajo y sus necesidades y ciertas conexiones lógicas, la gente tiene una verdadera adicción. Es una adicción y es más para vos que para mí, pero hasta afecta al sistema nervioso central. Y es adictivo y no ingresa en pequeñas dosis, ¿no? Ya ingresa en grandes dosis. Ese es un problema porque esa persona tiene una especie de necesidad de llenar vacíos buscando permanentemente cosas en internet, metiéndose en todo. Y ahí le está dando el espacio para que estas personas que son verdaderos pescadores estén en ese terreno. Porque además tiran 1 millón y con que caigan 2, Ya está, obvio. Pero por supuesto, además ellos se manejan, a mí me decía uno, que conocí hace años, era otra técnica, pero igual que estaban estos temas, y me decía, yo no creas que le mando un aviso, era por computadora, no por celular, un aviso a una persona. Cuando lo disparo, salen miles, yo no sé a quiénes van, yo no sé quién va a caer, ni en qué país, ni en qué parte del mundo, ni quién es. Claro. Él pone un aviso y caen. De la sofisticación hay, por ejemplo, el tema de la pornografía, ¿no? La pornografía es bastante vergonzosa para muchos, ¿no? Entonces, una de las que está en la vuelta es que te mandan una captura de la pantalla tuya, o sea, que tienen acceso a la camarita de tu teléfono, lo que fuere, ¿no? Te mandan una captura tuya y de lo que estás viendo. Y te dicen que si no le depositas, Y no ya- sé qué. ya lo conozco. Y además, lo interesante es que lo veíamos en la radio, ¿no? Que el formato de la propuesta, ¿no? Que te dice qué buen gusto que tenés, que dice por lo que estás viendo, te mandan la foto tuya y el nombre tuyo está con otra tipografía, o sea que se ve que van cambiando, usan el mismo formato, le cambian el nombre y lo mandan a... Es como un tramperito, muchas veces ¿no? la foto está tocada. Está tocada. Entonces el individuo que aparecía, como podemos estar acá frente a la pantalla, aparece prácticamente desnudo. Exacto. Y en esos casos la sugerencia que uno tiene que hacer es que de inmediato pongan en conocimiento y hagan la denuncia en delitos informáticos. Bien. Porque primero para el tema de bloquear, etcétera, y después para no entrar en ese plano que es absolutamente extorsivo, lo mejor que puede hacer la persona, más allá de los pruritos o lo que sea, es de inmediato denunciar, para incluso inhibir que se lo hagan a otras personas y que continúen con él. Muy bien, Germán, gracias por venir. No, a las órdenes. Y ojalá sigamos viéndonos en estas buenas circunstancias. ¿Cómo no? Que pases muy bien.